Hola, mi nombre es David Muñoz y en esta ocasión vamos a hablar acerca del fundacionalismo y el problema de la justificación. ¿Qué es el fundacionalismo? Es una corriente epistemológica que se caracteriza por concebir el sistema de creencias como un edificio. La base del edificio serán las creencias básicas cuya justificación es no inferencial. Los pisos del edificio que siguen serán las creencias derivadas que se justifican inferencialmente a partir de las creencias básicas. Los fundacionalistas se dividen en internalistas y externalistas. Los internalistas creen que las razones básicas proceden de eventos mentales o estados, como pueden ser las experiencias. Y los fundacionalistas y externalistas se fundamentan en la idea de que las evidencias básicas pueden ser ciertas, esto en base a sin estar consciente de las características que justifican su creencia. Entre los antecedentes de esta corriente tenemos al fundacionalismo de Aristóteles. Sabemos que para Aristóteles el conocimiento se fundamenta en la metafísica. Todos nuestros razonamientos operan conforme a los principios de identidad y de no contradicción, que no pueden ser demostrados pero que son en principio ontológicos y que sirven de base para todo razonamiento posterior. También tenemos al fundacionalismo de Descartes, el cual considera que hay que reconstruir el conocimiento aceptando como verdadero solo aquello que se haya demostrado como evidente y fuera de toda duda. Este adopta primero una actitud escéptica que se pone todo a duda y se busca un método para fundamentar los primeros principios, los cuales serán la base para construir el edificio del conocimiento que propone el fundacionalismo. Descartes descubrió en una creencia básica y fundamental, la que dice que existe una cosa pensante. En esta creencia no hay posibilidad de error y tampoco se deriva de ninguna otra creencia previa, lo que obedece al fundacionalismo, que dice que las creencias básicas deben estar justificadas de manera no inferencial. Descartes acepta el reto escéptico que él mismo se plantea para construir todo un conocimiento seguro, partiendo de fundamentos evidentes y justificados por sí mismos, para a través del razonamiento llegar a todo el resto de verdades. Bien, también tenemos el fundacionalismo de Hume, de David Hume, el cual dice que el origen de todo conocimiento se encuentra en las impresiones, que son percepciones que provienen de los sentidos y que recibimos de forma pasiva. A partir de las impresiones, las ideas se forman en nuestra mente como recuerdo. La relevancia de este pensamiento de Hume es el origen fundacionalista del conocimiento, el cual se origina por las impresiones en los sentidos. Bien, sin embargo, el fundacionalismo se enfrenta a dos grandes problemas. Por un lado, tiene que ser capaz de concretar lo que significa tener una creencia justificada y por otro lado, va a tener que enfrentarse al problema de cadena de justificación, intentando superar la circularidad. Es decir, si el fundacionalismo quiere establecer unas creencias fundamentales sobre las que descansan las demás, no solo tiene que solventar el problema general de la justificación, sino que tiene que dar una explicación a la justificación de esas creencias básicas. Bien, primero, para resolver el problema de la circularidad. En oposición al fundacionalismo aparece el coherentismo, que concibe el sistema de creencias como una especie de red en la que el proceso de justificación ya no es unidireccional ni asimétrico, sino que todas las creencias se apoyan entre sí y se justifican recíprocamente. Es decir, una creencia que puede ser considerada como premisa en una inferencia puede ser la conclusión también de otra. Por tanto, la justificación ya no va a ser lineal, sino va a ser una justificación holista. Como hemos dicho, el fundacionalismo propone que la justificación debe ser siempre lineal y unidireccional, partiendo de las creencias fundamentales para llegar mediante la justificación inferencial a las creencias derivadas. Para resolver el problema del coherentismo, el fundacionalismo afirma que las creencias básicas
no se justifican inferencialmente, sino que por su inmediatez y evidencia se justifican de una manera no inferencial. Es decir, el fundacionalista deberá explicar cuáles son las creencias básicas y cómo es posible la justificación no inferencial. Por último tenemos el problema de la justificación. Si el fundacionalismo quiere asumir unas creencias básicas cuya justificación no se derive de otras, lo primero que deberá resolver es cómo es posible esa justificación no inferencial. Los fundacionalistas dicen que debe haber creencias cuya justificación no sea inferencial, pero hay serias contradicciones sobre cómo entender este tipo de justificación. Por tanto, el fundacionalismo tiene que indagar en formas de acceso a las creencias no inferenciales para discernir cómo pueden ser justificadas. Por ejemplo, una teoría clásica respecto a esto es el conocimiento por familiarización de Russell. Lo que me justifica en creer que siento dolor es el hecho de que estoy familiarizado con ese dolor, de una forma en que no lo estoy con otros hechos que pueden suceder o no. Gracias.